Cuando en la temática de la práctica meditativa se habla de el presente, solemos confundir la condición que éste implica a una representación netamente física, al que se suele llamar presente termodinámico. El presente termodinámico es el presente que otorga un reloj cuando medimos la hora de un instante cualquiera, en donde converge el pasado, dando un quiebre hacia el futuro en el instante de la esquina donde medimos el acontecimiento. Nos referimos esencialmente, cuando practicamos la meditación, al presente cognitivo, una forma diferente, no necesariamente física, en la que se puede medir la cognición y el conocimiento. El presente cognitivo atañe a las informaciones que podemos conocer, siempre y cuando éstas sean relevantes, fundamentales o necesarias. Cuando conocemos el mundo, o cuando nos percibimos a nosotros mismos y tomamos conciencia de ello, tenemos la posibilidad de que la atención sea eficiente o no, y pueda en nuestro propio proceso final converger a que hayan informaciones innecesarias, improcedentes o en cambio de ellas exclusivamente relevantes, como suele pasar cuando una persona se distrae o cuando en cambio se encuentra concentrada. El presente cognitivo inicia esencialmente cuando alguien se concentra. En este instante se tamizan informaciones innecesarias. El sentido del yo momentáneamente se repliega en el mundo externo. La experiencia es mucho más intensa. Hay mayor capacidad de aprendizaje porque hay mayor eficiencia cognitiva. El presente cognitivo es un entorno a través del cual podemos introducirnos en el mundo práctico y experimental de la práctica meditativa. El presente cognitivo puede contener el pasado o el futuro del presente termodinámico. Si yo, por ejemplo, en este instante te pidiese el número telefónico, tendrías que echar mano de tu pasado para poder contestarme. Si te pidiese, por ejemplo, que proyectases un viaje, tendrías que echar mano inclusive de tu pasado y también de tu futuro para poder proyectar los acontecimientos de forma correcta. Pero todo ello te lo estoy pidiendo ahora, en el presente cognitivo, razón por lo cual en él también caben el pasado y el futuro termodinámico. En el presente cognitivo converge la naturaleza de todo lo que es esencial para ser conocido. Y cuando el presente cognitivo es profundamente intenso, lo esencial de lo conocido se refiere a la experiencia profunda de ser y de existir. Imagina, por ejemplo, que sales a un bosque o a un prado y que por alguna razón alguna de las joyas que tienes cae al césped. Alcanzas a notar el brillo cuando ella está llegando al suelo. E inmediatamente tu atención se dirige y se circunscribe a la zona. La joya es fundamental para ti, razón por la cual se te olvida el mundo circundante. El presente cognitivo se centra específicamente en aquello que requerimos, que se necesita. De esa manera, debe realizarse la práctica meditativa, pero en vez de la joya lo que debe interponerse es el propio vacío interior de contenidos mentales. Advierte, por ejemplo, el momento en el que un niño entra a un sitio donde hay juguetes. Su mundo se enloquece, no obedece a nada.
Su mundo son los juguetes. Pasa de uno a otro. Todos los quiere. No existe padre, ni madre, ni hermanos. Solamente la condición lúdica de querer ser feliz. La condición lúdica que lleva a una curiosidad constante, a un aprendizaje nuevo y a nuevas experiencias. En este caso, el presente cognitivo del niño lleva a que se tamicen informaciones irrelevantes e innecesarias y solamente se aboque a aquello que le atrae profundamente. Sin embargo, este pequeñín, con el paso del tiempo, tendrá un problema, porque llegados de los 5 a los 7 años, su capacidad de permanecer presente va a cambiar, va a transformarse. En los primeros años su atención está dedicada a la curiosidad y al juego. Pero llegados los 7 años aproximadamente, empieza a aparecer el yo en su mundo interior. La mente empieza a reconocer que él es dueño de su pasado, que es propietario de sus sentimientos, y se hace entonces parte del dolor o de la alegría que empieza a experimentar. El mundo para él ahora es totalmente nuevo. Ahora se siente propietario de una serie de experiencias que antes no tenía como propias. El mundo del presente cognitivo empieza lentamente a morir, como lo hicieron los dinosaurios hace millones y millones de años. Ahora el niño tiene que enfrentarse a una suerte de percepciones completamente tóxicas, a hábitos que le arrasan la mente y en cuya vorágine lentamente va a caer. Empieza el dolor, empieza el sufrimiento, empieza la tensión y con él el estrés. Poco a poco va forjando mundos en donde su realidad está parapetada por altas montañas o por murallas que impiden que las personas se acerquen. Nacerán las zonas de confort y con ello un mundo de subsistencia en donde se intenta a toda costa simplemente sobrevivir. Sin embargo, con el paso de los años y con la frecuentividad de la atención eficiente, empieza a nacer en su mundo una opción, una especie de vacuna ante su propio conflicto mental. La aparición de la concentración cotidianamente le recuerda que no está solo. Le recuerda que él es capaz de poder percibir el mundo sin sentido protagónico, que es capaz de sorprenderse, que es capaz de asombrarse. La concentración es la expresión suma que impide el olvido de nuestro propio origen y se convierte en la base esencial de la práctica meditativa. Así pues, la concentración, desde la perspectiva teórica, se convierte en el entorno práctico al desarrollo de las habilidades. La concentración y las habilidades son elementos similares. Uno atañe a la cognición y otro al comportamiento. Cuando las habilidades se desarrollan, de tal manera que puedan mantenerse en diferentes actos de la vida de forma consecutiva, empieza a aparecer el fluir en la acción. El individuo se ve inmerso en una experiencia total y creativa. En ella, nota que los acontecimientos nacen espontáneamente, que el propio saber que desconocía surge casi en forma intuitiva. Desde ese instante, empieza a co-crear una realidad que está más allá de su experiencia y empieza a internarse en universos y en realidades que estaban desconocidas hasta ahora. El acto de fluir constantemente en la concentración de forma continua lleva a impulsar la aparición de nuevas formas de cognición, entre ellas la no dualidad. La experiencia de la no dualidad
es un evento cognitivo que poco se estudia y poco se frecuenta en Occidente. Tiene que ver con la capacidad de poder percibir simultáneamente la fracción y a la vez la totalidad. Imagínate que una gota cae al lago. Ella como tal, como gota, es una individualidad. Y cuando cae al agua, cuando está en el lago inmersa, ella sigue siendo gota pero a la vez es lago. Así un evento es simultáneamente parte y a la vez es simultáneamente todo. Es decir, un evento cualquiera está enraizado con los restantes eventos. La fuerza de la no dualidad permite interactuar, entrelazar a un evento con todas las restantes partes de los demás eventos existentes. Esto es lo que opera en la práctica meditativa. Cuando inicialmente se mantiene y prospera la experiencia del vacío, posteriormente con el fluir nace la no dualidad y con ello la integración del mundo en forma de bienaventuranza y conocimiento. La no dualidad es una idea compleja. Es el colofón del conocimiento oriental. Tiene que ver con la simultaneidad entre perceptor y percibido. El universo del conocedor, aunque es independiente de lo conocido, a su vez, magnamente está integrado en él. Cada cosa es, a la vez parte y a la vez todo. El entorno donde prospera ambos mundos es el de la no dualidad.